Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos analizar y compartir con ustedes y nos hacemos una pregunta: ¿cómo educar para lograr la calidad y pertinencia educativa? Hoy no solamente se habla de la calidad educativa, sino también de la necesidad de educar para poder desenvolverse y responder a los problemas propios del contexto del país. Por tanto, Paraguay necesita, aparte de lograr la calidad, que a veces es de carácter más genérico o universal, una educación que permita, insisto, asumir la responsabilidad ciudadana de nuestros niños, niñas y jóvenes cuando así lo requieran. Y hay tanta teoría en relación con este tema. En primer término, lo que hace a la cuestión de contenido. Y esto me hace recordar de un estudio hecho por un gran teórico de la ciencia, que se le suele llamar técnicamente epistemólogo de apellido Apleberry. En el año 2000 hizo un estudio donde demostró que el conocimiento científico se duplica cada 5 años y estimó que para el 2020, es decir, nos separan 2 años, que para el 2020 el conocimiento científico se duplicará cada 73 días. Y nuestro sistema escolar dura 13 años, es decir, el preescolar y después todo lo que hace la educación escolar básica, 9 años más 3 años de educación media, lo que conocíamos anteriormente como la educación secundaria. 13 años y sin embargo, en 2 años más el conocimiento científico, según Apleberry, se duplicará cada 73 días. Se estima también que los estudiantes que hoy se encuentran en los 3 primeros grados de la educación escolar básica, cuando terminen la educación media, estarán estudiando profesiones que aún no fueron definidas. Este es el cambio vertiginoso que se da en el mundo del conocimiento científico. Por tanto, la necesidad de una revisión también de los contenidos curriculares. ¿Qué estamos enseñando en las escuelas, en los colegios? Y si queremos también preguntarnos qué estamos enseñando en las instituciones de educación superior y particularmente en el ámbito de la universidad. Y dentro de ese contexto lo que hace justamente a la formación del profesorado. ¿Nuestros profesores realmente están preparados como para responder a las necesidades y demandas del contexto educativo? Es una pregunta interesante que podríamos formularnos, sobre todo por aquello que se afirma que la calidad de la educación pasa necesariamente por el aula, es decir, la formación sólida del docente es clave precisamente para lograr los objetivos de un sistema educativo. Y para ello hemos invitado, aprovechando su visita en Paraguay, de un investigador experto en educación. Me estoy refiriendo justamente al profesor doctor Javier Valle, que es docente e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, un gran amigo que nos acompaña hoy en Visión País. Muy buenas noches, doctor Javier Valle, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, doctor, y un saludo cálido y cordial para todos nuestra audiencia. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenida, Karina. Buenas noches, Francisco, al invitado Juan Pablo y a la audiencia. Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, buenas noches también a nuestro invitado, a Karina y a la teleaudiencia que nos sigue domingo a domingo. Nuestro otro panelista, nuestro compañero Eduardo Viedma, ya se recuperó del cuadro gripal por la que estaba justamente atravesando y ahora se tomó unas pequeñas vacaciones de invierno. Me están reclamando ya los otros panelistas también el mismo derecho. Bueno, veremos cómo hacerlo para que salgamos también nosotros en este invierno de vacaciones. Bien, el tema educativo, tenemos que poner un poco de humor cuando hablamos, sobre todo porque miramos los resultados de la educación, y si nos ponemos un poco de humor, a ver, lo primero que se apodera de nosotros es casi la impotencia. ¿Qué hacer si atendemos a los resultados de aprendizaje de los estudiantes en Paraguay? ¿Qué hacer frente a estos resultados? Que cuando comparamos en las 5 evaluaciones que se han hecho en el Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo, conocido por sus siglas NEPE, que comparando, reitero, esas 5 evaluaciones, en la última evaluación estamos peor que en las 4 anteriores. Es lo que yo he denominado en otras ocasiones la pedagogía del cangrejo. Nos estamos yendo para atrás en lo que hace el tema de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Todos los esfuerzos que se hagan en términos de inversión educativa, en términos de formación de profesorado, de mejora de las infraestructuras escolares, si eso no reditúa en la mejora del resultado de aprendizaje de los estudiantes, los esfuerzos han sido en vano.
En educación lo importante son los que aprenden nuestros niños, niñas y jóvenes. Por eso hoy queremos hablar cómo hacer para lograr esa calidad y pertinencia educativa. Hoy en el siglo XXI, hoy que asumirá el próximo 15 de agosto el nuevo presidente de la República, y cuando utilizo el término hoy me estoy refiriendo justamente a los desafíos, ¿no?, que básicamente hoy tienen el escenario de esta sociedad del siglo XXI, la educación, y aún seguimos ansiosos. No sabemos quién administrará el sistema educativo de nuestro país, y no solamente el que será ministro o ministra, sino el equipo que llevará adelante este gran desafío postergado en algunos casos, el tema educativo, importante en términos de retórica política, pero que aún los resultados distan muchísimo de lo que esperamos que haga la educación por nuestros niños, niñas y jóvenes de este país. A la vuelta de la pausa, comenzamos el análisis. La pregunta, ¿cómo educar para lograr la calidad y pertinencia educativa?, probablemente sea una de las preguntas más complejas que podemos formularnos. Y como una primera aproximación trasladamos nuestra pregunta a nuestro invitado, el doctor Javier Valle. ¿Cómo debemos hacer para lograr la tan ansiada calidad, pero al mismo tiempo esa educación que en términos vulgos sirva, ¿no?, para esa sociedad donde se desarrolla, donde se gestiona la educación, doctor? Yo creo, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que no es fácil definir la calidad de una única manera. Por ejemplo, si hablamos de calidad exclusivamente como resultados de los estudiantes, estaremos solo viendo una parte del proceso. Creo que al hablar de calidad hay que hablar también de insumos, hay que hablar también de procesos, y por tanto, cuando hablamos de cómo educar para una educación de calidad, tenemos que analizar qué estamos haciendo en todas las partes del proceso, qué están haciendo los profesores, cómo están rindiendo los estudiantes, cuáles son los insumos que estamos aportando al sistema educativo. No hay una respuesta única, no hay una fórmula mágica, y lo que sí es muy importante es analizar todos estos factores a la luz de un contexto particular que yo creo que tiene dos ejes. Por un lado, las circunstancias globales del contexto de la sociedad contemporánea, y por otro, las circunstancias especiales de cada zona, de cada país que está queriendo mejorar en su propia calidad. Yo creo que es un elemento de autoanálisis el reflexionar sobre el propio concepto de calidad aplicado a un país para luego ver cómo tenemos que acercarnos a él. Usted está como docente investigador en la Universidad Autónoma de Madrid. Nosotros hemos becado a varios docentes paraguayos en su universidad justamente para cursar la maestría en educación. ¿Qué podrías decirnos como una aproximación de haber tenido docentes paraguayos en las aulas de la Universidad Autónoma de Madrid? Bueno, estos docentes paraguayos han cumplido el programa de máster en mejora de la calidad de la educación, y yo he podido percibir en ellos sobre todo una enorme motivación, una enorme preocupación por el nivel educativo de Paraguay, pero a la vez una preocupación crítica, una preocupación motivadora y una preocupación que les lleva a ilusionarse enormemente por reformar el país. En términos educativos, yo creo que Paraguay está ahora en un momento crítico. El cambio de la presidencia en el gobierno abre un nuevo periodo, sin duda, que para la educación será trascendental, y los profesores que ahora se están formando fuera o dentro de Paraguay, creo que todos comparten un elemento en común: querer transformar la educación paraguaya para mejorarla, y percibo en ellos una enorme motivación. Yo creo, y pongo en perspectiva para los panelistas, más que hoy comentar algunas cuestiones, aprovechar para formular una serie de preguntas, el conocimiento y la experiencia del doctor Javier Valle, sobre todo porque está involucrado en todo lo que es el espacio europeo de educación superior. Lo escuché en varias conferencias la semana pasada, y creo que
podríamos aprovechar mejor si ustedes quieren formular una pregunta o algún comentario específico sobre la intervención de nuestro invitado, Karina, Juan Pablo. Sí, me parece interesante poder hacer hincapié en esta nueva forma de entender el proceso educativo, no solamente en términos de calidad, sino también de pertinencia, que es un concepto que se incorpora en estos debates y reflexiones sobre educación que antes no estaba incorporado y antes más bien se regía por un prototipo que desconocía muchas veces las necesidades y las coyunturas. Me gustaría que nos pueda comentar un poquito por dónde viene esa nueva concepción de la pertinencia en educación. A mí me gustaría también plantearle, Francisco, un poco la temática del profesor en torno a cómo fue la experiencia española desde el punto de vista de la transición post-dictadura, que tenían también un poco lo que decía Karina, un esquema bastante cuadrado, me imagino, de formación, a pasar a ese periodo donde pasaron por varios procesos, ¿no? Que llevó, aparte de tener la ayuda un poco de la Unión Europea y el impulso propio de la Unión Europea que generaba esa dinámica de ayornar la educación para el desarrollo diferente. Bueno, un poco esa experiencia y cómo podemos nosotros aprender para hacer el gran salto que nos falta, principalmente por lo que solemos hablar también, Francisco, el caso del bono demográfico que está tan presente en nuestro país, ¿no? Ahora, el tema de la pertinencia que plantea Karina y el tema de la experiencia, digamos, educativa en España. Y esto me hace recordar, doctor Javier Valle, de una conferencia que dicté en la Universidad de Córdoba respecto de los sistemas educativos en América Latina y los resultados de aprendizaje. Y me decían los profesores que participaron de aquella conferencia que había bastante similitud de la problemática educativa latinoamericana con el sistema educativo español. Por supuesto, allá es más complejo, en el tema de España es más complejo por que hay descentralización, digamos, ¿no? de las comunidades, pero que sí se podía encontrar algunas similitudes, algunas problemáticas que nosotros a veces consideramos que son muy propias de América Latina. Entonces, en primer término, la cuestión de cómo entender la pertinencia de la educación y en segundo término, cuál fue la experiencia del sistema educativo español, comparando a lo mejor con lo que la semana pasada, en los distintos lugares que dictaste tu conferencia, te pudiste enterar un poco de cómo está el escenario de la educación paraguaya. Bueno, yo creo que son dos preguntas de enorme interés que agradezco a los panelistas. En cuanto a la pertinencia, yo creo que es también un concepto móvil, porque ¿qué es pertinente para un país? Evidentemente no tiene por qué ser pertinente para otro país, pero sí creo que hay unas líneas comunes hoy en día que son globales, que son transversales desde una perspectiva de la educación supranacional. Yo creo que definir pertinencia es definir qué modelo de educación queremos hoy en el siglo XXI para estudiantes que están en el sistema, pero probablemente van a llegar a rozar vivos el siglo XXII. Por tanto, tenemos que pensar en lo que será pertinente en un futuro próximo. Y claramente, en un futuro muy próximo, los alumnos van a vivir un mundo todavía mucho más tecnologizado que el nuestro, mucho más digitalizado que el nuestro. Los que están ahora en el sistema educativo ya son nativos digitales, todos prácticamente. Los que están llegando a la universidad ya son millennials porque ya han nacido en el año 2000, 2001. Y por tanto, eso requiere un análisis de cómo abordar nuevas metodologías adaptadas a la nueva forma de adquirir conocimiento. Los jóvenes no adquieren el conocimiento de la misma manera que lo adquirimos nosotros en su momento. Y esto es un análisis de pertinencia que vale para cualquier país, en cualquier lugar del mundo. Igualmente, otro elemento claro de la pertinencia es precisamente la globalización. La aparición de estructuras supranacionales, como puede ser la Unión Europea, en el caso del continente europeo, o como puede ser Mercosur y Mercosur Educativo, en el caso de Paraguay, hace que hablar de pertinencia del sistema educativo paraguayo sea también hablar de la pertinencia del aporte de Paraguay y su educación a la construcción de un proceso de integración regional en el concepto amplio de región. Por tanto, una educación pertinente hoy, al menos en este contexto, deberá ser una educación que responde a un modelo virtual del conocimiento y a un modelo supranacional de relaciones internacionales. Hay que educar más para esa internacionalización. Sin duda alguna, el tema de la experiencia española, la experiencia española de la transición democrática fue en educación para nosotros de un gran interés. Yo creo que
se han cometido pues, aciertos y errores como en todo proceso político, pero sí creo que el espíritu, lo que se denomina politológicamente el espíritu de la transición en España, sí intentó un acuerdo de todas las fuerzas políticas por saltar de una dictadura muy traumática a un proceso democrático consensuado. Fruto de ese proceso fue la Constitución del 78 y a partir de ahí se derivaron procesos de cambio educativos muy interesantes. El cambio educativo más interesante en términos de transición que hizo España fue la LOGSE, la Ley Orgánica General del Sistema Educativo de 1990. ¿Qué había ocurrido en España ya desde la muerte de Franco en 1975 a 1990? Muchas cosas. Una la ha apuntado usted, la integración en la Unión Europea. Teníamos que adaptarnos a una nueva realidad geopolítica. Otra, el cambio constitucional complejo de un Estado centralizado, dictatorial, a las comunidades autónomas. Cómo dar voz a las distintas regiones en la construcción del nuevo sistema educativo. Otra, la democratización del sistema en términos de participación de la comunidad educativa. Cómo los padres, los sindicatos, los profesores podían ahora decir cosas en el sistema, algo que antes, evidentemente, bajo una dictadura, era radicalmente imposible. Y por otro lado, cómo motivar a un profesorado que venía de una trayectoria educativa un tanto anquilosada, ¿no? Yo creo que fueron retos importantes que asumió la ley con una reforma estructural, con una reforma en sus estructuras de participación, y si yo creo que algo hay que poner en valor fue el espíritu de consenso que tuvo la transición en el sentido de vamos a tratar de aunar posiciones, de dejar líneas rojas y de trabajar todos remando en la misma dirección. Tuvo sus luces y sus sombras, la reforma de 1990, pero no cabe la menor duda de que el sistema educativo español desde entonces ha dado un cambio radical, ¿no? Un cambio radical. Sí. A la vuelta de la pausa estaremos hablando justamente de la responsabilidad que tienen las autoridades educativas en gestionar un sistema que permita en gran medida esa equidad educativa. ¿Qué quiero decir con equidad educativa? Que hay una diferencia enorme entre, digamos, un niño, niña o joven que se encuentra en Asunción o en el departamento central en relación con algún distrito del interior del país o en escuelas que están ubicadas, digamos, en los asentamientos. Es lo que se suele llamar el capital cultural, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Entonces, eso, ¿de qué manera habría que trabajar el concepto de la equidad educativa? Porque nosotros tenemos un único sistema educativo nacional. Que eso termina generando un serio problema. ¿Por qué? Porque un estudiante egresado de un colegio que se encuentra a más de 300 kilómetros de Asunción y que obtiene, digamos, calificación absoluta, todos 5, mejor egresado, después comparado con alguien que tuvo calificación promedio general 3 de Asunción, a veces el de 3 de Asunción está en mejores condiciones que el 5 absoluto, digamos, de las instituciones educativas ubicadas en zonas distantes de la capital de la República. Esto se suele evidenciar en los exámenes para acceder a las becas de Itaipú, sobre todo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué hacer para lograr esa equidad? Porque también son cuestiones que tenemos que poner hoy sobre la mesa en el debate, digamos. Sobre ese tema estaremos hablando a la vuelta de la pausa y teniendo en cuenta que asumirán nuevas autoridades educativas. Bueno, es tan importante el perfil de un ministro de Educación que se instaló también como debate en los medios de comunicación, o hay otros factores más importantes que tenemos que considerar. A la vuelta de la brevísima pausa nos ocuparemos de esos temas. Cuando hablamos de la educación, generalmente queremos focalizar nuestra mirada solamente en el aula, en la escuela. Sin embargo, las investigaciones nos demuestran que los factores asociados no solamente son condicionantes, sino determinantes. ¿Qué significa factores asociados? Esas cuestiones que no son propiamente escolares, pero condicionan el aprendizaje de los chicos, ¿no? De los niños, niñas y jóvenes. Por ejemplo, un factor asociado podría ser la situación de pobreza, ¿no?
en la que se encuentran, los niños. Esa situación de pobreza, reitero, limita considerablemente el aprendizaje de los chicos. Por eso tenemos que, a veces, más que hablar de la capacidad de inteligencia o intelectual de los niños, tenemos que hablar de políticas sociales. De ahí viene un poco el concepto de la equidad educativa, y traslado la pregunta a nuestro invitado hoy, al doctor Javier Valle. Digamos, usted como un experto en educación supranacional, bueno, probablemente Europa no tenga los dilemas de pobreza que tiene América Latina en una comparación directa, ¿no? Pero que existe también inequidad educativa en la perspectiva que planteo, los hay. ¿Y qué se hizo en Europa, digamos? ¿Cómo fue la experiencia para atender a estos factores asociados que puedan de alguna manera reducirse considerablemente y que los niños puedan aprovechar mejor el aprendizaje en la escuela? Hasta tal punto es interesante lo que planteas, que los informes internacionales han determinado que en pruebas internacionales de rendimiento uno de los factores que más diferencias genera es el índice socioeconómico y cultural. Es decir, es uno de los factores que más está marcando el resultado final. Desde luego, si no atendemos a minimizar el efecto del índice socioeconómico y cultural en el resultado de los estudiantes, no estaremos ofreciendo una educación de calidad, porque tendremos calidad en algunos, pero no en otros. Es decir, tendremos un sistema educativo con calidad, pero sin equidad. El protagonismo de las administraciones educativas en este sentido tiene que ser radical para reducir esa inequidad. Desde luego, las políticas de becas, las políticas del apoyo a las familias para que puedan escolarizar a sus hijos en condiciones de igualdad, apoyo a la adquisición de material escolar, comedor, transporte, todas estas circunstancias que están dificultando en algunos casos el acceso a la educación deben ser minimizadas para que una política realmente sea equitativa. Es cierto, y comentabas, que a lo mejor no tenemos situación de tanta pobreza en algunos países europeos, pero hay mucha diversidad entre los países europeos. No es lo mismo Finlandia o Noruega que algunas zonas de España, y dentro de España, Andalucía o Galicia o Extremadura. Hay zonas donde verdaderamente hay unas diferencias en igualdad importantes. Y además hay en Europa bolsas de pobreza dentro de las grandes ciudades. Sigue habiendo también algunas bolsas de marginación dentro de las grandes ciudades. Yo creo que una política seria pasa, sin duda alguna, por no dejar de atender las necesidades educativas de todos. Sin una educación de calidad para todos, no hay buena educación, no podemos hablar de una buena educación. Y ahí creo que el soporte del Estado y el protagonismo de las administraciones públicas tiene que ser radical, La educación no puede ser una cuestión económica, no puede serlo. La economía tiene que estar al servicio de la educación, al menos en lo que afecta a la administración educativa, porque si no estamos perdidos. Ahora, muy interesante, porque estás planteando una concepción de la educación desde el punto de vista del derecho. Por eso yo suelo ser más partidario de no hablar de inversión cuando hablamos de la educación, sino de un derecho, porque a veces la inversión está sujeta a los resultados. Claro. Entonces, si miramos los resultados que genera un sistema educativo, no se considera como una inversión. Esa visión economicista, esa visión economicista de la educación. ¿Cómo está el concepto del derecho a la educación, a nivel global? Ajá. A nivel global, ayer lo hablábamos en una de las conferencias que tuvimos la oportunidad de impartir aquí en Paraguay. A nivel global, yo creo que el derecho a la educación tiene que ser visto desde la perspectiva de la dignidad humana. No es una cuestión ni económica ni política, es una cuestión de dignidad. Toda persona humana, por el hecho de serlo, necesita radicalmente ser educado para acabar de desplegar las posibilidades que tiene como humano. Y esa necesidad vital de desplegar sus necesidades hace de la educación una cuestión de dignidad. Cuando vemos la educación como una cuestión de dignidad, no solo no la consideramos un derecho nada más,
ni solo lo consideramos un gasto o una inversión, sino que lo consideramos una política prioritaria, cueste lo que cueste. Sería hoy absolutamente impensable pensar que no podemos atender adecuadamente a los recién nacidos o que no podemos atender cuestiones médicas de las personas que ya rebasan una cierta edad. Nos parece un imperativo moral para las sociedades hoy en día porque forma parte de la dignidad constitutiva de lo humano. Igualmente así hay que ver la educación y así se está transmitiendo en los documentos internacionales que desde la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta la Convención de Derechos del Niño hablan del derecho a la educación como una cuestión de dignidad, como una cuestión que es fundamental para el desarrollo personal. Muchas veces los políticos no atienden a esta visión de la dignidad asociada al derecho a la educación y creo que es importante recordarlo ahora que en Paraguay va a entrar un nuevo equipo político, ¿no? La educación ni se compra ni se vende, la educación solo cabe abordarla desde la perspectiva de la dignidad. Ahora, se discutió mucho el tema del perfil del futuro ministro o futura ministra de Educación, sobre todo en los medios de comunicación, Karina, Juan Pablo. Agregado a este tema que vamos a seguir hablando del derecho al concepto del derecho a la educación, ¿cómo ven ustedes ese tema del perfil, digamos, del futuro responsable de administrar el sistema educativo en nuestro país? Bueno, fundamentalmente hay que también reconstruir nuestra historia reciente, ¿verdad? Cuando el gobierno que está saliendo ahora presentaba a la selección de su gabinete y venían con esta propuesta más tecnocrática de que solamente técnicos tienen que asumir, y cuando empiezan a aflorar los problemas de la ausencia de figuras políticas, uno se da cuenta que en realidad lo que necesitamos son personas comprometidas con una visión, con una perspectiva, que puede ser desde lo político y desde lo político tomando realmente esa concepción de personas que garanticen la implementación de políticas de Estado, no la prebenda, no la partidización, sino políticas de Estado. Ahí sí yo creo que esa combinación, por supuesto, entre lo técnico y lo político, tiene que ser una combinación que nos dé garantías de que tenemos en claro hacia dónde tenemos que ir. Yo quiero recuperar algunos elementos que en algún momento los pusimos aquí en nuestro programa, de la ausencia del debate de qué modelo educativo queremos. O sea, mal podríamos nosotros decir incluso una persona en sí, porque pasa a ser casi que una virtud individual hacia dónde irá el destino de esta patria en los próximos meses, cuando en realidad aquí falta un debate colectivo y falta quizás una persona con la suficiente madurez política y apertura como para poder generar ese debate que tanto necesitamos como país en el plano educativo. Quizás, si me preguntaras hoy, Francisco, creo que el perfil debería ser, en primer lugar, la persona que tenga la apertura suficiente para escuchar a todas las voces y colocar la educación sobre la mesa para hacer un gran debate nacional, más allá de administrar la cotidianidad del Ministerio de Educación, que, bueno, vos bien sabés, tiene su propia dinámica. Pero si solamente nos vamos a limitar a administrar el status quo, a administrar lo que hemos heredado, poco esperanzador veo el panorama. En la década del 90, con nuestra reforma educativa, Juan Pablo, tuvo un eslogan, esa reforma. Decía, la educación, compromiso de todos. Pero no hemos logrado instalar eso en nuestra sociedad. Se sigue hablando de que la educación es solo responsabilidad de la escuela, de los maestros, de las autoridades políticas. ¿Por qué crees que eso sucedió y qué habría que hacer ahora como una nueva etapa para lograr el involucramiento de los distintos estamentos de la sociedad paraguaya? Yo creo, Francisco, que principalmente vamos a coincidir todos esta noche y de manera transversal la necesidad de un debate público con todos los actores en torno al tema de la educación en nuestro país. Y mirando un poco también más allá de lo que decía el doctor, el hecho también de esa mirada integrativa con los países de la región. Pero cuando no entendemos que la educación es el camino para el progreso individual de un ser humano y de una familia posteriormente, y no se debate dentro de las casas con padres preocupados por la situación de la educación de sus hijos, donde entienden ante ese mundo que vivimos
de consumismo, que tienen que ambos padres salir a trabajar porque las condiciones que uno solo trabaje no condice la posibilidad de que puedan quedarse en la casa al cuidado de los chicos abandonados completamente ante esta situación en particular, donde tienen que verse por ellos mismos la tarea, incluso la comida diaria. Entonces hay como una suerte de necesidad urgente y le preguntaba justamente a la viceministra de Educación, que sacó esta semana una declaración alarmante, o sea, si hubiese sido realmente un país que esté preocupado por la educación, esa declaración hubiese sido un titular de página en todos los medios y un debate público en materia educativa, pero pasó como un tuit más en las redes sociales. Y le decía justamente hacia dónde vamos, y le preguntaba en ese caso, vamos a una situación donde miramos a como tuvo Chile, los pingüinos en la calle reclamando una mayor educación por sobrevivencia, Francisco, por sobrevivencia de los mismos. Y me decía, lo tuvimos, Paraguay tuvieron jóvenes saliendo a las calles reclamando una mejor educación para el futuro que les depara y les espera. Por eso creo yo un poco, por más de que hayas mencionado el eslogan que tuvimos en ese proceso de la reforma educativa, eso nunca se materializó porque en realidad el debate no fue sincero y el debate tampoco se dio con todos los actores que entiendan que esta es una causa nacional de sobrevivencia. Probablemente lo que necesitamos en Paraguay es una concepción más holística o sistémica, ¿verdad?, acerca de la educación y no entenderla solo como un asunto de la pedagogía, ¿verdad? Porque el problema es que cuando lo vemos como una cuestión de pedagogía, solo se focaliza la mirada en el contexto escolar. Y lo que sucede digamos, en la sociedad no deja de impactar en la escuela. Por tanto, la escuela tiene que dar respuesta a esa dinámica de la sociedad y esa articulación necesitamos. Entonces, cuando nos hacemos hoy la pregunta en educación, en Visión País, aprovechando de Educación una apuesta al futuro, les invito a que sintonicen Radio Monumental 1080 AM. Ahí estamos justamente con un programa especializado en educación que se llama Educación, una apuesta al futuro. ¿Qué tema, no? Educación, una apuesta al futuro, todos los sábados de 8 a 10 horas en Radio Monumental 1080 AM. Están invitados los que están siempre interesados en el tema educativo. Hacemos el análisis de las políticas educativas. Retomando el discurso entonces, cuando nosotros hoy nos preguntamos en Visión País, ¿cómo hacer para lograr una educación de calidad y de pertinencia? El cómo no implica solamente lo pedagógico o lo didáctico, sino el involucramiento de toda la sociedad y de todos los actores en buscar mejorar los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes. A la vuelta de la pausa estaremos hablando qué debe hacer el Paraguay, las nuevas autoridades para revertir los resultados educativos que tenemos a la vista. Con el Ministerio de Educación está aconteciendo lo que sucede en el fútbol. Todos se vuelven directores técnicos. Tiene que jugar tal jugador, tiene que plantear el partido de tal o cual manera. Ahora todo el mundo opina cuáles son las características que debe reunir el futuro ministro de Educación, ¿verdad? Que tiene que tener tal perfil, que tiene que tener una visión más política, menos técnica. Todos opinan. Y yo siempre suelo decir, en educación somos muy generosos los que estamos en el ámbito educativo, ¿verdad? Porque de cualquier otra profesión pueden opinar y opinan como autoridad, ¿no? Vaya que nosotros nos metamos, por ejemplo, con la medicina o con la ingeniería de la rama que fuere la ingeniería, a ver si no nos critican y no nos dicen, che, ¿con qué autoridad ustedes hablan de esa disciplina? Pero bueno, está bien, yo considero como una cuestión positiva porque demuestra el interés de la ciudadanía, que es lo que reclamamos hacia la educación. Desde ese punto de vista me gustaría conocer la opinión justamente del doctor Javier Valle en relación con el perfil que debe tener el principal responsable de administrar el sistema educativo. En este caso estamos hablando del cargo de ministro de Educación. Yo creo que, y coincido ahí claramente con los panelistas, ¿no?, que es muy importante que tenga un perfil que sepa de educación, técnico, pero también político de alguna manera, ideológico.
Pero desde mi modestísima opinión, yo creo que es muy importante que la persona que lidera, que encabeza un proyecto pedagógico de país, sea un líder pedagógico. Es decir, que no solo sea técnico y sepa de educación, o no solo sea político y tenga ideología en el sentido de por dónde quiere llevar la educación, sino que sea un líder pedagógico en el sentido de qué es para él la educación y qué debe entender el país que la educación debe ser para todos. Yo creo que el liderazgo pedagógico es muy importante, como lo es también si hacemos de la educación un compromiso de todos, como ese eslogan, y como creo que es un eslogan lo más sensato, porque los estudiantes no son ni del centro, ni del Estado, ni de los profesores, ni de los directores. Los estudiantes son de sí mismos y de sus familias, por tanto la educación es de la sociedad. Si nos creemos que la educación es de la sociedad, hay que oír a toda la sociedad para legislar. Por tanto, en mi modesta opinión, debiera ser un líder pedagógico y una persona con un enorme talante dialogante, con un talante de diálogo, capaz de aglutinar todos los conceptos que en torno a la educación pueden existir en la sociedad. Y eso no es fácil de encontrar, eso no es nada fácil, pero yo creo que se puede hacer buscando en personas que hayan tenido un protagonismo social y hayan demostrado ya capacidad de diálogo en otros aspectos, ¿no? Y tan importante como el ministro me parece el equipo. Muchas veces, más que la cabeza visible de un ministerio, el equipo de la primera línea de gestión que tenga esa cabeza visible es para mí trascendental, porque son los que realmente tienen que gestionar el día a día, ¿no? Por tanto, desde el liderazgo en la cabeza que piensa y la buena gestión del equipo del primer anillo, creo que ahí se puede hacer una gestión adecuada. ¿Qué tendríamos que hacer como sistema educativo para mejorar los resultados de aprendizaje? No estoy pidiendo recetas, sino básicamente desde la experiencia internacional de algunos sistemas educativos, la particularidad de América Latina, la singularidad digamos, de la población estudiantil paraguaya, a lo mejor no conocen mucho, pero digo, ¿cómo otros países pudieron mejorar su sistema educativo en términos de logros de aprendizaje de esos estudiantes? Yo prefiero hablar de acuerdos que de pactos. En el pacto parece que estamos negociando, comprando y vendiendo algunas de las ideas que yo tengo en educación y entonces tengo que gestionarlas de una manera casi de pelea, ¿no? Cuando hablamos de acuerdo, estamos buscando los puntos en común que como sociedad tenemos. Yo creo que ese es el primer elemento importante para que cualquier país avance en materia de calidad educativa. Consensuar y acordar qué modelo educativo quiere, para qué quiere educar, qué concepto tiene del ser humano y, por tanto, qué concepto tiene de los estudiantes que están en un sistema educativo y a dónde quiere ir con ellos. Ese es un punto que me parece fundamental. Y en temas ya más concretos referidos al sistema formal de educación, creo que para mí hay tres elementos que, analizando las políticas supranacionales y analizando lo que hacen los países de mayor éxito en términos de rendimiento académico, son fundamentales. Uno tiene que ver claramente con el profesorado, con abordar políticas del profesorado de manera holística, de manera global. Muchas veces se atienden cuestiones del profesorado aisladas, ahora las condiciones laborales, ahora la formación inicial, ahora la formación permanente. Yo creo que la cuestión docente, como hemos abordado desde nuestro grupo de investigación en uno de nuestros últimos libros, la cuestión docente debe ser en sí misma considerada de manera integral. Y dentro de esta, la formación inicial es trascendental, como lo es también el periodo de los primeros años que uno se inicia en la docencia. Por tanto, pacto o acuerdo, mejor dicho, acuerdo nacional, profesorado como pieza clave de los sistemas educativos, y queda otro elemento que tiene que ver mucho con el aula, y es la metodología docente adaptada a un modelo de competencias. Hay que enseñar más competencias y menos contenidos. Enseñar más competencias y menos contenidos no significa abandonar la enseñanza de contenidos, sino darle a los contenidos una visión competencial para que con los contenidos los chavales sepan seguir haciendo realidad el principio de aprendizaje permanente, puedan seguir aprendiendo constantemente en un mundo en el que el conocimiento evoluciona de una manera vertiginosa. Por tanto, creo que hay que repensar mucho el currículo, darle mucha más flexibilidad, repensar cómo hacemos metodológicamente para que los chavales adquieran competencias verdaderamente, y eso hará al sistema más
pertinente, como decíamos antes, y no solo un sistema de calidad. Creo que esos ejes pueden ser importantes. Acuerdo nacional, la cuestión del profesorado y metodologías competenciales con un currículum flexible para que se adapte a las competencias. A mí me parecen líneas estratégicas muy importantes en cualquier país, hoy en día. ¿Cómo lograr esta importancia de tomar conciencia en relación con estos acuerdos en educación, sobre todo en la clase decisoria, que es la clase política, Karina, Juan Pablo, cuando los partidos políticos con representación parlamentaria no tienen un proyecto para, digamos, para la educación, y cuando se tratan leyes referidas a la educación, cada uno aparece con lo que piensa o cree que tiene que ser y no como una posición de su partido político que le permitió acceder al cargo de legislador? Bueno, si lo planteamos desde ese punto de vista, Francisco, y como única alternativa con esos actores, creo que está difícil porque son más de lo mismo. O sea, independientemente del proceso electoral, no tuvimos un recambio de actores ni en el Parlamento ni tampoco en el Ejecutivo. Pero sí creo, y quizás sea una visión más optimista, que con todo este proceso que se está haciendo desde CONACYT, el proceso de dar más hincapié a las investigaciones, fomentar la investigación, este tipo de conferencias y espacios que se van generando desde el ámbito académico, las universidades, creo que hay allí una luz de esperanza si estos realmente cobran la fuerza para imponer una agenda y modificar la agenda. O sea, por eso yo hacía hincapié en un perfil o, digamos, la expectativa de que el próximo ministro o ministra de Educación pueda abrir las puertas. Hoy tenemos jóvenes que por el sistema de becas se están formando afuera, están conociendo nuevas experiencias, tenemos la revalorización de nuestros investigadores. Creo que hay por allí una cantera de un posible nuevo pensamiento en torno a educación. Pero repito, va a ser una disputa, porque evidentemente, y en esto yo siempre soy muy categórica, aquí no hay ausencia de voluntad. Aquí hay un direccionamiento de intereses que hacen que nuestro país haya llegado al estado en el que estamos, y intereses mezquinos que atentan contra la educación porque les conviene un pueblo que no accede a educación para seguir perpetuándose en sus espacios de poder. Entonces creo que va a ser una disputa de aquellos que vengan formados, forjados en una nueva concepción de educación contra ese status quo que todavía se niega a entregar los espacios de toma de decisión. Ahora, Juan Pablo, el dilema siempre de Paraguay, que todo se plantea como una disputa de poder, digamos, ¿no? Porque hay personas con trayectoria, con conocimiento, con reconocimiento internacional incluso de su rol de académico y de investigador, y sin embargo no es considerado en Paraguay porque no es afiliado de tal o cual partido en función de gobierno. Entonces todo se plantea como parte de una disputa de poder. ¿Qué tendríamos que hacer para superar esta visión que yo considero miope? Y me parece que el aporte del doctor que nos visita hoy de plantear un espíritu dialoguista sería la gran transformación cultural que nos hace falta en este país. Durante 35 años tuvimos una dictadura militar que no permitió el pensamiento, y tenemos una democracia de 20 y tantos años que todavía nos cuesta entender justamente que dos personas pueden sentarse en una mesa para llegar a un punto común. Cuando logremos eso, Francisco, yo creo que las cosas van a cambiar sustancialmente en nuestro país, y también la gente va a demandar una calidad de la representación política mucho mayor, porque en lo particular también coincido con una idea de que se va a jugar la democracia en estos próximos 5 años. Si no se responde institucionalmente ante la demanda de mucha gente que necesita casa, necesita una mejor educación, necesita trabajo, las cosas pueden venir mal. Para plantear un poco también y sumarme a la idea que planteaba Karina, Francisco, del hecho de estos actores en particular, yo creo que también la clase educativa, o sea, los buenos docentes en nuestro país tienen que salir de sus cuarteles, utilizando esa expresión tan gráfica, ¿no?
y tomar las calles así como lo hicieron los alumnos, pero esos buenos docentes que salgan a la opinión pública y digan, no puede ser que, por ejemplo, el Instituto de Formación Docente de nuestro país, el de excelencia, no esté acreditado. No puede ser que la Facultad de Derecho, la primera universidad de nuestro país, no esté acreditada. O sea, esos son, yo creo que señales y alarmas que nos deben a llevar a pensar, ¿son todos los docentes tan malos que no permiten eso? ¿Por qué están callados los buenos docentes en nuestro país? ¿Por qué no salen a la calle y a la opinión pública a plantear justamente esta alerta tan grave que tenemos como país que nos debe llevar a un shock educativo, Francisco? Definitivamente, y sobre todo lo que señalaba nuestro invitado de hoy, el concepto de la calidad no para unos pocos, sino la calidad para todos. Y estas reflexiones justamente lo estamos haciendo dentro de un proyecto de investigación que lidera la Universidad Autónoma de Madrid, donde está el doctor Javier Valle y donde humildemente también por Paraguay estoy participando de ese proyecto de investigación que lidera la Universidad Autónoma de Madrid y que se titula el proyecto Calidad de la Educación en Iberoamérica, discursos, políticas y prácticas, ¿no? Tanto se habla de la calidad, pero como nos decía nuestro invitado, hay distintas definiciones, obviamente, de la calidad. En estos minutos que me quedan, doctor Javier Valle, unas reflexiones finales. Tantos son los desafíos, digamos, para la educación, para el aprendizaje de los estudiantes que uno dice, bueno, ¿y cómo iniciar este proceso, ¿no? Algunos hablan de la sociedad del conocimiento, otros aún hablan ya de la sociedad del aprendizaje y algunos del área de la filosofía hablan de la sociedad de la ignorancia. A ver, uno dice, como que nosotros siempre en educación, que es otra cuestión de la cultura escolar, ¿no? Porque en la cultura escolar aprendemos solamente dos colores, blanco y negro. ¿Qué quiero decir con eso? Que negamos los matices. El examen, por ejemplo, la evaluación, ¿está bien o está mal? ¿Verdad? O sea, no se evalúan otros aspectos, a eso me refiero, digamos, estoy utilizando como metáfora. Entonces, ante este desafío complejo que tiene la tarea de educar, nos preguntamos lo que estamos en el ámbito educativo y probablemente los decisores también políticos y educativos. Bueno, ¿por dónde iniciar esta tarea compleja? Yo creo que el primer paso ya lo estamos dando, es reconocer que la cuestión de la calidad de la educación es de enorme complejidad. Y en ese sentido hay que ser muy humildes en la empresa, ¿no? En esta empresa de reformar la educación. En segundo lugar, creo que caben dos líneas de trabajo. Uno, la investigación y otra, la reflexión. Yo creo que estamos en disposición más que nunca de tener herramientas que permiten investigación educativa que genere evidencias sobre algunos aspectos que se pueden mejorar y otros aspectos que no. Con esas investigaciones solo cabe una reflexión honesta, sincera, desde el consenso, desde el diálogo, que intente de alguna manera desideologizar la educación y pasar a unas políticas educativas más basadas en la evidencia y en el consenso reflexivo sobre esas evidencias. Tener investigación, reflexionar sobre la investigación y hacerlo de una manera honesta, de una manera consensuada, desde el acuerdo de todas las partes implicadas, que es la sociedad entera la que está implicada en la educación, es parte de abrir ese camino. Hay que abrir esos espacios de diálogo, esos espacios de reflexión, y esa sería, yo creo, la primera tarea de cualquier persona que llega a capitalizar un ministerio como el de Educación. La futura ministra o ministro, lo primero que debiera, yo creo, es precisamente abrir esos espacios de diálogo, de comunicación, para aprovechar las investigaciones y las evidencias y reflexionar sobre ellas de una manera un poquito menos ideologizada y con mayor honestidad. Antes hablaba Karina de esos intereses a veces espúreos o mezquinos. Yo creo que eso puede suceder en cualquier país del mundo. La clave es superar esos intereses desde la conciencia social de que la educación verdaderamente es de todos y todos son los que tienen que participar en su diseño, ¿no? Ahora, me quedan 2 minutitos y quisiera aprovechar este tiempo. Nosotros, incluso en Paraguay, con nuestra reforma educativa, hubo influencias de la reforma educativa de España, porque aquí estuvo liderando un español, digamos, y cuando hace uno el estudio comparativo encuentra que hay muchos aspectos.
cuando en España ya estaban evaluando y demostrando cuáles eran esas debilidades. Hago esta pregunta porque tu área de investigación también, doctor Javier Valle, es la educación comparada. Y yo este es el lío que tengo con otros colegas cuando me hablan de sistemas educativos o finlandés o de Corea del Sur o de Singapur o de Inglaterra o de los Estados Unidos, hacer comparaciones directas. ¿Qué tenemos que tener cuidado cuando comparamos los sistemas educativos? Sin duda. Yo creo que comparar es magnífico para aprender. El problema no es la comparación, el problema es la importación absolutamente irracional. Una cosa es comparar para aprender y poner en su contexto y tratar de aplicar aquello que contextualizado sea posible aplicar, y otra cosa es ver que algo funciona en un país y eso puede funcionar acá. En el caso de Finlandia y España, pues el número de habitantes de Finlandia y de España no tiene nada que ver. La diferencia en el índice socioeconómico y cultural que tienen la población en Finlandia es mucho menor, por ejemplo, que la que tiene España. Si hablamos de la formación profesional dual alemana y tratamos de implantarla en España con un tejido empresarial completamente distinto al tejido empresarial alemán, puede resultar un fiasco. Yo creo que la comparación tiene un enorme sentido como proceso riguroso de aprendizaje de otras experiencias y como herramienta de análisis para, viendo mi realidad y mi contexto, cuáles de estas situaciones pueden ser, con las adaptaciones necesarias, aplicables o no. El error no es comparar, el error es la importación en bruto de alguna idea que puede estar funcionando en un sitio y que en otro sitio puede ser un absoluto desastre, ¿no? Yo creo que comparar es muy bueno, pero si se hace una importación reflexiva de aquellas ideas que, contextualizadas, pueden verse como positivas para un país. Y más allá de la comparación entre naciones, creo que cada vez es más importante atender a la educación supranacional, atender a lo que de manera global, como tendencias globales y desde los organismos internacionales, están penetrando como corrientes educativas que, adecuadamente adaptadas, van a dar respuestas de carácter global a necesidades locales. Yo creo que la visión que tienen los organismos internacionales, que permite superar la visión de los árboles para ver el bosque en su conjunto, pueden ser muy buenas a nivel local también. Decía el Club de Roma hace ya mucho tiempo: hay que pensar globalmente y actuar localmente. Hay que apostar por lo local, pensar globalmente y actuar localmente. Creo que en materia educativa esto puede ayudar. Podemos comparar mucho, debemos tener visiones globales, pero a la hora de la realidad debemos aprender qué es lo que realmente funciona en el contexto local de eso que hemos visto. Mayor claridad pedir es imposible. Te agradecemos muchísimo, doctor Javier Valle, por colaborar con nosotros en este Muchas gracias a todos. Agradecemos también a los panelistas. Gracias, Karina. Gracias, Juan Pablo. A la vuelta de la pausa presentamos nuestra conclusión. Hemos analizado hoy en Visión País cómo educar para lograr la calidad y pertinencia educativa. Nos acompañó en el análisis el profesor doctor Javier Valle, docente e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid. Interesantes los elementos que desarrolló nuestro invitado para buscar justamente esa calidad con pertinencia. En primer término, habló de la necesidad de plantear la calidad de la educación para todos. Esto suele ser una cuestión muy crítica cuando se habla de ese concepto, porque generalmente cuando se plantean los criterios referidos a la calidad de la educación terminan siendo solamente para unos pocos o para unos privilegiados. Por tanto, el planteamiento dejado por nuestro invitado y desarrollado es una cuestión para tomar en nota. En relación precisamente al compromiso de la sociedad con la educación, también nos decía nuestro invitado que necesitamos construir más que pactos, acuerdos entre los distintos, digo bien, estamentos de la sociedad paraguaya para que se asuma ese compromiso que la sociedad tiene que
asumir, valga el énfasis, con la educación, con el sistema educativo, con el futuro de nuestros niños, niñas y jóvenes de este país, sobre todo considerando que el próximo 15 de agosto asumirán nuevas autoridades en la cartera responsable de administrar el sistema educativo. Y por supuesto, otros elementos que hacen precisamente a la calidad, desarrollaba nuestro invitado, el tema del profesorado como un actor clave, y que ahí no habría que atender por, cuestiones sectarias. Primero la cuestión salarial, después lo que hace básicamente a las capacitaciones o actualizaciones de los docentes. La atención debe ser global. Por eso la necesidad justamente que nosotros desde Visión País venimos insistiendo en una serie de programas. Necesitamos comprender la educación desde una visión sistémica, holística. Hablar de la educación es hablar de la necesidad y la demanda que requiere nuestra sociedad. Es decir, la escuela debe formar no solamente para el trabajo, sino tiene que formar de acuerdo a la dinámica de la sociedad. Por eso es importante recordar aquí lo que decía el secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. La educación para el siglo XXI debe tener 3 finalidades: formar electores responsables, formar trabajadores competitivos y formar consumidores inteligentes. Esa debe ser la tarea del sistema educativo paraguayo. Agradecemos su preferencia. Que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.